Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Vamos a darle gracias a Dios. Es necesario que estemos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo en nuestro hombre interior, para que Jesucristo por la fe habite en nuestros corazones. Jesús habita por la fe que haya en nosotros, y esa fe la dan Él y el Padre. En la epístola a los Efesios, en el último capítulo, el capítulo 6, el verso 23, dice que el amor con fe nos es dado por el Padre y por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De manera que Dios quiere darnos, y el Espíritu quiere impartirnos no solo el amor de Dios, sino la fe que proviene del Padre y del Señor Jesucristo. De manera que damos gracias a Dios por la fe fortalecida que hay en nosotros. Si creemos, entonces decimos, proclamamos, decretamos, anunciamos lo que hemos creído. La gran evidencia de que creemos, una de las primeras grandes evidencias de que tenemos fe, es que lo decimos, lo hablamos, lo proclamamos. Necesitamos cuidar nuestra fe, cuidar la fortaleza de nuestra fe, el vigor de nuestra fe. Crean que estamos en una guerra abierta, completa, y el diablo, si algo pretende, es desanimarnos, que perdamos la fuerza interior, que desmayemos. Y cuando uno desmaya, pierde la visión. O sea, ya no ve a Dios como el Todopoderoso, no ve sus promesas, no lo ve como el Altísimo que está sobre todos, no lo ve como el Dios que ha proclamado y ha decretado que se acabe la maldad en el malvado y que sea afirmado con fortaleza el recto de corazón. Perdemos la visión de que hemos sido rescatados, de que somos la esposa del Cordero. Perdemos la visión de todo lo que hemos recibido. Y este es un tiempo en que todas las noticias, todas las decisiones de gobiernos, etcétera, están apuntando a eso poco a poco. Y si nosotros no somos avisados y nos damos cuenta de que estamos cayendo en el desánimo, pues estaríamos en un peligro grande. De modo que es tiempo de proclamar no solo para nosotros mismos, sino para todos nuestros hermanos, para todas las personas que pertenecen al cuerpo de Cristo, que no conocemos, solo nos conocemos algunos, pero hay otros hombres, otras mujeres que son del cuerpo del Señor, y hay que estar proclamando por ello lo que creemos para nosotros mismos. Si quieren tener algo que les ayude a tener claro continuamente el concepto de oración, orar es habitar, es morar en la presencia de Dios. De manera que es tiempo de que cuidemos morar en la presencia de Dios y que la fe que Él nos da la proclamemos sobre nosotros y sobre los demás. Padre, damos gracias. Gracias por esta noche, gracias por la fuerza que das a los cuerpos cansados después de un día laboral, Señor, para quienes están laborando. Queremos agradecer el que derrames tu espíritu sobre nosotros, oh Dios, y nos derrames sobre nosotros el espíritu de gracia y de oración, ese espíritu que nos da la fuerza interior para habitar, para morar en tu presencia, para que nuestro pensamiento persevere en ti y así nos guardes en completa paz. Ese espíritu que nos está dando fe continuamente, para que Jesucristo habite por esa fe en nuestros corazones, Señor amado. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu, oh Dios, el cual se hace real en este tiempo para todos y para cada uno, para cada una, Señor amado. Bendito seas en el nombre de Jesús. Queremos en esta noche, Señor, que nos des revelación, que nos des entendimiento espiritual, que podamos apropiarnos de toda la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz para con nosotros, Señor. Deseamos apropiarnos, oh Dios, de salvación tan grande. Hoy queremos, Señor, proclamarnos y proclamamos a todo miembro del cuerpo de Cristo, donde nos encontremos, en el país, en los países sobre la faz de la tierra. Hoy nos proclamamos redimidos, hoy nos proclamamos como aquellos que han sido llamados a ser una novia desposada. Tenemos todo el compromiso de una esposa esperando a nuestro esposo en su segunda venida, pero fuimos rescatados no solo para ser liberados del poder del enemigo, sino para que llevemos fruto abundante, Señor, y seguimos proclamándonos y declarándonos personas que por el poder del Espíritu que mora en nosotros, que es el del Hijo, el de nuestro Señor Jesucristo,
seremos absolutamente fructíferos para el reino y para la gloria de nuestro Dios. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que eso es lo deseado arriba en el cielo y lo descargamos hoy con todo el poder del Espíritu Santo para que se haga aquí en la tierra, así como se ha designado en el cielo. Somos fructíferos aquí en la tierra y en este tiempo, ahora, en el nombre de Cristo Jesús, todos nosotros, los hijos e hijas de Dios, todos los desposados y desposadas, todos los redimidos, Señor amado, somos fructíferos como nunca jamás. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Daremos un fruto tan rápido, Señor, que superará el fruto que dieron muchos que vivieron tantos años en el reino, Señor. Pero tu palabra dice que habrá unos contratados comenzando el día, otros 9 de la mañana, otros serán contratados a mediodía, pero habrá algunos que van a ingresar 5 minutos antes, oh Dios, del fin. Y esos van a recibir el mismo salario que los que trabajaron tantos años. ¿Por qué? Porque en solo 5 minutos, con el poder de tu Espíritu, harán una labor igual o mayor a aquellos que trabajaron por tantos años, oh Dios. Gracias porque ese poder sobreabundante, absolutamente incontenible, derramado por ti sobre la faz de la tierra para salvación de tantos, será sobre nosotros, bendito Padre, y daremos un fruto que nosotros mismos no hemos imaginado ni hemos soñado. Bendito seas, fructíferos, fructíferos aquí en la tierra por el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, es el designio tuyo, es el deseo tuyo. Y por el hecho de que lo hayas hablado, lo hayas deseado, es hecho, es cumplido, Señor amado. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Llénanos más y más del conocimiento de ti para que podamos transferir ese conocimiento a aquellos que tú estás trayendo, Señor. Aquellos que estás trayendo a cada uno de nosotros, que nos van a pedir que les demos a Dios, que les demos lo que tenemos, que les demos la entrada al reino, Señor. Gracias por ese entendimiento sencillo, profundo, directo, Señor amado, que estás poniendo en el corazón y en la boca de cada uno de nosotros. Gracias porque nos estás permitiendo guardar en nuestro interior la palabra de salvación, Señor amado, y la estás fijando en nuestra boca, en nuestros labios. Bendito seas. Declaramos que tu palabra no solo está siendo guardada en nuestro corazón, sino que está siendo fijada por el poder de tu Espíritu en nuestros labios, Señor. Así lo designaste en el cielo y así es hecho aquí en la tierra. Desatamos, descargamos hoy el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, obrando tu deseo. En el nombre de Jesús lo recibimos y le damos gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, bendito Señor. Gracias, Padre. Hemos venido en un tiempo que creo que ha sido de revelación, de alumbrar los ojos del hombre interior. Creo que ha sido un tiempo de entender nuestra salvación para todos y para cada uno. Y por eso nos alegramos de estar aquí reunidos, nos alegramos de las personas que están uniéndose poco a poco a nosotros y les damos la bienvenida a todos ellos. Y agradecemos a Dios porque ustedes estén acá. Y agradecemos porque reciban también ese alumbramiento, esa luz que la exposición de la palabra les pueda proveer. Hemos estado revisando entonces que nosotros, como pecadores, comenzamos nuestro caminar con Dios entendiendo que por la sangre derramada de Jesús tenemos el perdón de pecados. Y entonces, con el perdón de pecados y con esa purificación que la sangre hace en nuestro espíritu, nosotros tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Y hoy vamos a mirar eso de una manera más detenida. Pero el Señor viene a habitar en nosotros y Él estando ahora dentro de nosotros va a comenzar a exponernos su obra, la obra que hizo en la cruz. Y va a empezar a exponernos que no solo necesitamos de la sangre derramada, sino que necesitamos ser liberados de toda la vieja naturaleza y que esa liberación nos la provee Jesucristo a través de la obra que Él realizó en la cruz. Y entonces vimos que el Señor Jesucristo vino para hacerse todo aquello que nos separaba de Dios, nuestra naturaleza de pecado. Entonces Jesús se hizo pecado. Vimos también que Jesús se hizo no solo el pecado, sino se hizo los pecados
cada uno de esos pecados, Él se hizo cada uno de ellos. Vimos que Jesús se hizo la culpa que nosotros llevábamos por esos pecados. Vemos también que Jesús se hizo el recuerdo y la memoria que había en nosotros de esos pecados. Vimos que Jesús se hizo la amargura que nosotros tuvimos, se hizo los infiernos que vivimos sin Él. Jesús se hizo el dolor y el sufrimiento que experimentamos y que Él, con su muerte, le da muerte también a todo eso. O sea que Jesús muere para que nosotros podamos morir y puedan morir la naturaleza de pecado, pueda morir cada uno de nuestros pecados, muera la culpa, muera la amargura, muera el dolor, muera el sufrimiento, muera cada infierno que hayamos vivido, muera el recuerdo. Es increíble, no hay nada de lo que nos afligía en lo que no se haya hecho Jesucristo. Él se hizo todo eso que nos separaba de Dios. En eso consiste la salvación tan grande que Él ha provisto para nosotros. Y entonces, Él se ha vuelto todo eso y muere. Y con su muerte muere todo lo que nosotros pusimos sobre Él y creemos que Él se hizo para liberarnos de cualquier cosa que nos separaba del Padre. Creo que todos hemos recibido poderosamente. Creo que algunos están trabajando en ello. Están trabajando en cuanto a dar tiempo a estar con el Señor y a declararle, confesarle, porque supimos también que el Señor nos ayuda, nos guía ¿a qué? Nos guía y nos ayuda a que lloremos por nuestros pecados y a que los confesemos. La confesión que hacemos y el dolor, la tristeza que sentimos es algo que el Señor nos da. Y a eso se llama arrepentimiento. El Señor da el arrepentimiento. O sea que Jesús, una vez que se instala, viene a habitar en el espíritu del hombre. Desde allí Él empieza a dar evidencias de que Él fue entronizado en el lugar más alto de amor y de poder que puede haber ante Dios. Él está sentado a la diestra de Dios. De manera que Él desde allí nos da evidencia de esa posición, dándonos el arrepentimiento, dándonos esa tristeza y ese confesar nuestros pecados. Y con ese arrepentimiento Él también nos da el perdón de pecados. De manera que, además de que nos da el arrepentimiento, nos da el perdón de pecados, Él también nos da el bautismo en el Espíritu Santo. Y todas esas tres cosas, arrepentimiento, perdón de pecados y el Espíritu Santo, son evidencias de que Él fue absolutamente entronizado, glorificado y que está en la posición más alta que puede haber en el universo entero. Todo eso lo hemos visto y sé que lo están experimentando algunos y que algunos están trabajando, porque he oído testimonios de algunos de ustedes. Algunos están trabajando en la culpa, otros están trabajando delante del Señor por pecados, otros están trabajando en cuanto a recuerdos y memorias, y eso me parece maravilloso, porque solo cuando experimentamos esa salvación de Dios, podemos decir que tenemos comunión con Él, que ciertamente su obra tiene valor para nosotros, que no ha sido en vano que Él murió y se entregó por nosotros para hacerse todas esas cosas que nos separaban del Padre. Recuerden que Jesús vino ¿a qué? A unir el cielo con la tierra. Él vino entonces a hacerse en sí mismo todo lo que nos separaba para que pudiera haber la unidad. De manera que vamos en esta noche a obtener un entendimiento que nunca antes habíamos tenido. Vamos a leer algo que se ha llamado el mandamiento alfa. El alfa pues siempre habla del primero, ¿no? Lo primero que está en el abecedario. Es como un lugar especial, ¿no? Ser el primero o ser el último son lugares que son fáciles de que llamen nuestra atención. Entonces, con respecto a esto, vamos a revisar algo que por muchos años creo muchos de nosotros hemos oído, quizá lo hicimos incluso alguna vez, pero no teníamos la visión de cuán grande es eso que hicimos y que a lo mejor hemos insinuado a otros que lo hagan. Leemos entonces y dice lo siguiente. El primer mandamiento perpetuo que Dios dio a la nación de Israel no fue el primero de los 10 mandamientos. O sea, siempre que oímos de mandamientos pensamos inmediatamente en el decálogo, ¿no? En los 10 mandamientos. Entonces, a lo mejor pensaríamos rápidamente, sin detenernos a escudriñar, que al hablar del mandamiento alfa estamos hablando del primer mandamiento que Dios dio a Moisés en el monte. No,
es algo mucho más interesante. El primer mandamiento perpetuo dado a la nación de Israel fue: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Eso en dónde está. Entonces vámonos a Éxodo. En Éxodo, ellos estaban casi un mes y medio antes de llegar al monte Sinaí, ¿no? Si no estoy mal en lo que dice la escritura en cuanto al número de semanas y días. Pero en Éxodo, allí está establecido este mandato que ha dado el Señor, antes de cualquier mandato que hubiera dado en el monte Sinaí. En Éxodo 12:3. Allí está ese mandato primero que Dios dio antes de darnos el decálogo o la ley a través de Moisés. ¿Qué dijo él? Dijo: hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero. Entonces, ¿cuál es el mandato primero que Dios dio? Que en el 10 de ese mes en que estaban ellos saliendo de Egipto, tomase cada uno un cordero. Ese fue el mandamiento que estableció al 10 de Nisán, así se llamó el primer mes que Dios pidió, que era tan importante, la salida del pueblo de Egipto, que incluso cambió el calendario, o sea, el calendario religioso, el calendario de los eventos de salvación de Dios, tendría como primer mes el mes de Nisán. Y el 10 de ese mes fue establecido como el día en que el Cordero de la Pascua había de ser llevado a la casa. Recuerden que en este mandato de Éxodo 12, el Cordero se llevaba a la casa el día 10 de Nisán y era sacrificado el día 14 de Nisán. Entonces, había un tiempo en el cual el Cordero estaba en casa, 4 días, atado allí dentro de la casa. Creo que nosotros, de igual manera, hemos tenido al Cordero de Dios, su Espíritu dentro de nosotros, pero hay un tiempo entre esa recepción que hicimos de Él y el entendimiento de su sacrificio. Estamos viendo aquí algo muy interesante que Dios está alumbrando en esta noche en su palabra. El 10 de Nisán fue el día en que el Mesías, el Cordero de Dios, fue llevado a Jerusalén. O sea, miremos a Jesucristo como ese Cordero de Dios. El día 10 de Nisán, cuando leemos los evangelios, el Señor Jesucristo estaba ingresando a Jerusalén y 4 días después estaba siendo ejecutado en la cruz. Entonces, aquí hay algo que es importante ver, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 12, de los versos 12 al 18. Evangelio de Juan. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver allá a Jesús, cómo él está entrando en Jerusalén, recibido por todo el pueblo. Dice en Juan 12:12, el siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando él fue levantado de la tierra a los cielos, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Qué era lo que había hecho todo el pueblo de Israel en Jerusalén? Llevaron al Cordero a su casa, a Jerusalén. Lo llevaron. Estaban cumpliendo sin saberlo lo que estaba profetizado a través de lo que Dios había establecido en la Pascua. O sea, todos los detalles que se dieron tanto en Éxodo 12 como los que vemos en los evangelios son exactamente coincidentes. Sigamos leyendo. Dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va
tras él. Entonces, Jesús está cumpliendo lo que Dios estableció en ese mandamiento primero. Era que debíamos llevar el día 10 el cordero a cada casa. Sigamos leyendo. Entonces, el primer mandamiento que Dios dio a Israel es tomar el cordero. Tomar el cordero. Llevarlo a casa, ¿no? Pero en hebreo la palabra para tomar es lakaj, que significa también llevar. Así que puede traducirse como llevar el cordero. Por lo tanto, llevaron al cordero, el Mesías, sobre un pollino a Jerusalén. En él se está cumpliendo entonces el mandato, ¿no? Como cordero que era, que él fuera llevado a la casa. Fue llevado a Jerusalén. Pero esta palabra es muy rica y prácticamente describe todo el proceso que experimenta el Señor Jesucristo. Proceso que estamos entendiendo y que ahora podemos hoy aceptar con un entendimiento nuevo y fresco. Pero también la kaj bien puede significar comprar. Y así, lo que están diciendo es que se debía comprar el cordero. Eso lo cumplieron los sacerdotes de Israel cuando pagaron por la vida del Mesías. Así que compraron el cordero. ¿Cuándo compraron el cordero? A través de Judas. Mateo 26, versos 14 y 15. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. De manera que todos los sumos sacerdotes pagaron por el cordero, ¿cierto? Compraron al cordero por 30 piezas de plata. ¿A quién le pagaron? A Judas Iscariote, que por traición lo vendía. Eso lo cumplieron los sacerdotes de Israel cuando pagaron por la vida del Mesías. Así que compraron el cordero. Y la kaj puede significar también capturar o prender. De manera que así capturaron al cordero. Por tanto, el Mesías fue capturado, arrestado y llevado cautivo. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. Leo siquiera uno de los pasajes donde se encuentra esto. Juan 18. Volvamos entonces allá al Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 18. Entonces, fíjense que esa palabra llevar a la casa tiene un significado muy rico y describe prácticamente todos los aspectos que hubo sobre Jesús antes de ser llevado a la cruz, al sacrificio, antes de sacrificar al cordero en el día 14. Entonces, Juan 18, y vamos a los versos 12 a 14 primeramente. Dice ahí la Escritura entonces en Juan 18, 12, entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Entonces aquí vemos claramente cómo Jesús fue prendido, fue atado y llevado prisionero ante el sumo sacerdote. En Juan 18, versos 12 al 14 encontramos que Jesucristo fue prendido, capturado. O sea que vemos que él fue llevado a Jerusalén como cordero a la casa, fue comprado por monedas de plata, 30 monedas, fue capturado o prendido. Todos son significados de una misma palabra. Es la palabra lakaj en hebreo, que es la palabra que en Éxodo capítulo 12, verso 3, se traduce como llevar el cordero a la casa. Ahora, finalmente, y esto es lo que viene a tocar nuestro corazón de una manera muy poderosa, dice acá, y hay una cosa más que significa lakaj. Lakaj también significa recibir al cordero. Este es el mandamiento alfa, el mandamiento perpetuo dado por Dios a Israel. ¿Cuál es ese mandamiento? Recibir al cordero, recibir para uno mismo al cordero, recibir para uno mismo al cordero.
Esto es lo que nosotros veíamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, o sea, todos los que cumplen ese primer gran mandato de Dios, que era recibir al Cordero, estaba dado ese mandato desde Éxodo capítulo 12. Mas a todos aquellos que lo recibieron, que cumplieron ese mandato dado por Dios, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren el poder que hay en el cumplimiento de ese mandato, que es recibir al Cordero el 10 de ese primer mes, para entender que ese mismo Cordero es el que ha de ser sacrificado. Sigamos leyendo algo más. Dice allí, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Estos, los que lo recibieron, nacieron de Dios. Los que recibieron al Cordero nacieron de Dios. Los que recibieron al Cordero dado como regalo a nosotros por Dios, los que recibimos al Cordero regalado a nosotros por Dios, a nosotros no se nos dio el que naciéramos de Dios. Hay versiones que dicen que no nacimos de sangres, en plural, ni de voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Nacimos de Dios. Los que reciben al Cordero regalado por Dios al ser humano, nacemos de Dios. Creo que aquí está algo que hicimos al comenzar nuestra vida cristiana sin un entendimiento que fuera completo. Estamos realmente atendiendo, observen, a lo primero que Dios pide para que podamos empezar a experimentar la salvación que da a nosotros Jesucristo. Recuerden que en Éxodo 12, Dios nos está poniendo una figura, una sombra de lo que sería Jesucristo para la humanidad. Nos está dando esa sombra en Israel. Israel iba a ser liberado de la esclavitud en que había vivido 430 años. Y lo primero que ellos tuvieron que hacer, obedecer por fe, fue tomar al Cordero, ¿cierto? Meter al Cordero en su casa, podríamos llamar comprar el Cordero, podríamos decir también recibir al Cordero. Y si ellos hacían eso, eran liberados. Los que lo hicieron, que metieron al Cordero en su casa, lo recibieron en su casa, lo compraron, lo llevaron, lo tomaron, dijéramos, prisionero como de ellos, y lo tuvieron allí 4 días para luego darle muerte y poner la sangre en los postes de sus puertas. La sangre estaba expuesta hacia afuera, hacia adentro de la casa. Lo único que ellos tendrían sería el sacrificio del Cordero y el comer su carne. La sangre era una cuestión de postes para afuera, era algo que tenía, que se presentaba para que Dios lo viera. De casa hacia afuera era la sangre, pero de casa hacia adentro era sacrificar y comer el Cordero, y creo que es lo que estamos viendo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, la sangre inmediatamente es vista por Dios y nuestros pecados son perdonados, somos aceptados por Dios, y entonces el Espíritu viene a morar, el Cordero viene a morar dentro de nosotros. Pero el Cordero, comerlo y entender su sacrificio es lo que Dios está mostrándonos en este tiempo, y creo que lo estamos viendo con una claridad
mucho mayor que la que hubiéramos podido tener anteriormente. Entonces, hemos, dijéramos, hecho sin un entendimiento completo algo que es prioritario en el plan de Dios para salvarnos. Lo primero es recibir el Cordero, ese regalo que no se puede describir con palabras, dado por Dios a nosotros, recibir el Cordero de Dios. Este es el mandamiento alfa, el primer mandamiento perpetuo dado por Dios a Israel, recibir al Cordero, recibir para uno mismo al Cordero. Este es el mandamiento alfa y también el mandamiento omega, el último. ¿Por qué el omega? Porque toda la historia judía, toda la historia del mundo está esperando que se cumpla este mandamiento. Cuando los hijos de Israel cumplan finalmente su primer mandamiento, cuando reciban al Cordero para sí mismos, entonces el Cordero vendrá. Entonces el Mesías regresará. Entonces llegará el reino. Cuando nosotros recibimos al Cordero para nosotros mismos, para cada quien, estamos recibiendo con él al reino. Recuerden que el reino es una cuestión del Espíritu Santo. Cuando la Escritura nos dice que el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu. Justicia, paz y gozo, si quieren díganlo, mediante el Espíritu Santo. Nos está diciendo que el reino es una cuestión del Espíritu Santo, en cierta forma, ¿no? El Espíritu Santo es el que viene a nosotros. Por eso Jesús dijo, el reino está en ustedes. ¿Por qué? Porque él vio que el Espíritu Santo estaba en sus discípulos. Dijo, el reino ahora está en ustedes. Si el Espíritu está en ti, el reino está en ti. Porque el Espíritu Santo en ti es el que va a manifestarse en justicia, en paz y en gozo. Entonces, vemos que el reino se da cuando nosotros o cada quien recibe al Cordero como regalo de Dios para poder experimentar todo lo que Él con su muerte proveyó. ¿Qué proveyó Él con su muerte? Él se hizo todo aquello que nos separara de Dios. Así de sencillo. ¿Qué es Pascua? Yo escribiría Pascua igual. Dos elementos estarían yendo de la mano. Pascua igual. Liberación de todo lo que me separa de Dios. ¿Qué es Pascua para mí? Es la liberación de todo lo que me separaba de Dios. Ustedes me preguntan, pastor, para usted como persona, ¿qué es Pascua? Yo diría, Pascua para mí es la liberación de absolutamente todo, todo. No quedó nada por fuera. En lo que Jesucristo no se hiciera a sí mismo como eso que me separaba. Él se hizo todo y cada cosa de esas. Y con su muerte le dio muerte a cada cosa que me separaba de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Para que nada me separara de Dios. Pascua igual liberación de todo lo que me separaba de Dios. Eso es espectacular. No queda nada por fuera. Nada. Tu vieja vida, cada acto de tu vieja vida, la memoria, el recuerdo, los sufrimientos, el dolor, el infierno que hayas vivido, la amargura que tuviste, todo lo que hayas vivido en tu vieja vida, todo, Jesús se hizo eso. Y murió una vez que se volvió eso. ¿Y para qué? Para que con su muerte muriera eso que tú pusiste por fe sobre él, que te separaba de Dios y desapareciera. Nada te separa de Dios. Y ahora que nada te separa de Dios, en la resurrección nos encontramos nuevamente con Jesús. Jesús resucitó, él no se quedó muerto. Y en la resurrección nos encontramos con una nueva creación, con una nueva criatura que hay dentro de nosotros. Pero esa nueva criatura llega con una conciencia absolutamente limpiada, lavada, nueva. Ella no está mezclada con la vieja vida. Está totalmente limpia delante de Dios. Es una nueva creación. Empezamos en cero. Es un reseteo absoluto y total. Y con ese comenzar nuevo es que nosotros nos sentimos en libertad a entrar al lugar santísimo. Nos sentimos limpios, nos sentimos lavados por la sangre, nos sentimos con un corazón en plena convicción de fe, nos sentimos personas que somos, Dios nos hizo dignos de ser herederos. ¿Y de qué es la herencia? Todo lo que es de Jesús es nuestro, todo nos pertenece, toda bendición espiritual es nuestra. Nada me impide decir, es mía toda bendición espiritual. Pero eso se debe a la obra que hubo en la cruz. Eso es lo que me limpió. De manera que recibir al Cordero es el primer paso que realmente se da
para que podamos empezar a entender y disfrutar de esa Pascua. El Cordero se recibe, pero luego adelante vamos a entender el sacrificio. ¿Sí está claro o no? ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor tú que me estás viendo dirás, pues yo llevaba 10 años en el cristianismo, no lo había visto así, de claro. Bueno, entonces tus 4 días, fueron 10 años. Desde que recibiste al Cordero a entender lo que era el sacrificio del Cordero, bueno, pasaron 10 años. Otro dirá, en mí pasaron 30, otro puede decir, yo llevo solo un año y lo estoy entendiendo. Pero al final es que lo primero que hubo que hacer fue recibir al Cordero como un regalo de Dios para nosotros y entender que Él va a morir y que su muerte no tiene que ver sino nada más y nada menos que con que Él se hace todo aquello que me pudiera separar de Dios. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener una unidad absoluta con Dios. Entonces, creo que eso es poderoso. Creo que esta noche es maravillosa para muchos de nosotros, ojalá para todos. Entonces el Mesías regresará cuando todo el mundo haya cumplido este mandato. Si nosotros estamos llevando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo y con claridad, pues la gente va a decir, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para eso que me estás diciendo sea una regla de mi vida? ¿Qué necesito hacer para que nada me separe de Dios? ¿Qué necesito hacer para deshacerme de toda la vieja vida que he llevado tan terrible? Terrible no solo en lo que se hizo mal, terrible en lo que he sufrido, terrible en lo que me ha dolido, terrible en el daño que me han hecho, terrible en lo que han pecado otros contra mí, porque no es solo lo que hemos hecho malo, es lo que hemos recibido. Este mundo es difícil. ¿Por qué? Porque estamos en el campo del enemigo. Escuchen esto, Dios nos parió en medio del campo de guerra. Por eso es que tu vida no ha sido ninguna, perdóneme, como decimos, como ninguna galleta, pues no ha sido una soda, no ha sido algo pues maravilloso, pues, para nada. Se sufre, vivimos infiernos antes de llegar a entender que el Señor venía a separar todo eso que nos separaba de Dios, a quitar todo eso de nosotros, volverse en eso para quitarlo de nosotros. Entonces, cuando la persona puede entender que Dios vino para quitar todo aquello que nos separara de Él, haciéndose Jesús eso que nos separaba y dándole muerte en la cruz, la persona va a decir, ¿y qué necesito hacer? Y entonces le diremos, lo primero que necesitas hacer es recibir al Cordero, porque si no lo recibes, nada va a pasar en tu vida. Y decirle, yo lo recibí en tal época, yo lo recibí en tal día y pasaron en mi vida cosas. Yo soy testigo de que recibir al Cordero comienza un proceso sobrenatural y glorioso en mi vida y en tu vida. Y creo que ahí estamos ayudando a las personas realmente a entrar, a conocer el reino de Dios. Así es el primero y el último mandamiento, y no solo para Israel, sino para cada vida. Es el mandamiento que cuando se cumple, lleva la salvación a todo aquel que lo obedece. Todo comienza y termina con eso, con recibir al Cordero. O sea, hoy estamos viendo la grandeza que hay en la palabra que está en Juan capítulo 1, en el verso 11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, digámoslo de esta manera, mas a todos los que cumplieron ese primer mandato que Dios les dio, mas a todos los que cumplieron el primer mandamiento, mas a todos los que cumplieron el primer mandamiento, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, no es ser simplemente hijo como un bebé. Aquí la palabra hijo habla de un hijo maduro. Y un hijo maduro en la Escritura significa un hijo al cual el padre le llega a dar toda la autoridad, le da el anillo, lo viste con vestidura de autoridad. De manera que al recibir al Cordero, Dios nos da la potestad para que seamos hechos hijos maduros, que llevaremos la autoridad del reino de Dios sobre esta tierra. Creo que eso tiene mucho más poder del que estábamos viendo. No es simplemente nacer como un bebé, como una criatura nueva. No, es que Dios se ha propuesto llevarnos a la madurez para poder llevar toda la autoridad de Él, la autoridad que tiene su nombre sobre esta tierra, ante toda potestad, ante quien haya, ante toda criatura, toda creación. Muy bien, entonces, mas a todos los que lo recibieron, a todos los que cumplen ese primer mandamiento que Dios dio, para que todo el proceso de salvación y de redención sea efectuado y tomado, podamos poseerlo cada uno de nosotros.
Por lo tanto, recibir al Cordero es algo que aún no ha hecho usted en su vida. Si hoy alguno de los que estamos aquí no habíamos hecho esto con entendimiento, porque yo creo que el Evangelio algunas veces lo predicamos o nos lo predicaron sin una claridad que realmente nos ayudara. Muchas veces decimos a la persona simplemente, si tú con tu boca confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que entre los muertos, serás salvo. No me dice nada más. Cierre sus ojos y haga esta oración. Y muchas personas hacen esa oración y nada pasa en sus vidas. ¿Y por qué no pasa nada? Porque no hay entendimiento. Porque yo no puedo adueñarme de lo que no entiendo. Es necesario llevar un evangelio que sea entendible para la persona, que pueda ver que es algo que necesita ella, que necesita él. Por eso es importante hacerle ver. Usted está separado de Dios debido al pecado. El pecado es el que usted ha vivido separado. Usted ha vivido para sus propios deleites, sus propios pensamientos, satisfacer sus propios deseos, pero usted nunca ha pensado en satisfacer los deseos de Dios. Usted ha vivido separado de Dios por llevar esa vida en su autovoluntad. Eso te separa de Dios. Pero no solo eso, sino que tú en esa vida, buscando satisfacer tus propios deseos y pensamientos, has cometido acciones que se llaman pecados. Y por esos pecados estás también separado de Dios. Y por esos pecados tú sientes culpa. Tú sientes culpa a lo mejor de haber acabado un matrimonio, tú sientes culpa de haber abandonado a unos hijos, tú sientes culpa de haber malgastado el dinero, tú sientes culpa de no haber honrado a tus padres, tú sientes culpa de... Pero además de eso, tú llevas el recuerdo, las memorias. Con frecuencia pasan a tu mente esas cosas tan desagradables que viviste o el dolor que otros te causaron. Hay memorias. Viviste infiernos. Has tenido dolor, sufrimiento y amargura, pero te quiero contar, Dios que te ama, ha provisto que Jesucristo, su Hijo, sea el Cordero, el cual se hace todas esas cosas que te separan de Dios y que te han cargado tanto. Todas esas cosas, Él se hace a sí mismo todas esas cosas porque te ama. Porque te ama. Y para que Él pueda llevar de tu vida y hacerse todo aquello que te he dicho que te separa de Dios, todo aquello que ha separado el cielo de ti, para que comience ese proceso maravilloso que Dios tiene para ti, hay necesidad de una primera cosa, que tú aceptes, que tú recibas a ese Cordero como el regalo que Dios da a tu vida, para que nada te separe de Dios, nada te puede separar de Dios una vez que tú recibas y entiendas y te apropies de todo lo que el Señor hace en la cruz por ti. La primera, ¿qué tengo que hacer? Si hay una primera cosa, recibirlo. Es necesario que con tu boca declares que tú recibes al Señor Jesucristo. Creo que eso tiene más sentido, ¿no? Ahora, si el Señor viene y prospera el alma de una persona, quitando todas esas aflicciones, quitando el pecado, los pecados, la culpa, quitando los recuerdos, quitando los dolores, quitando el sufrimiento, quitando los infiernos que ha vivido. Óyeme, si el Señor quita todo eso, pues prospera el alma de la persona. Y si prospera el alma, entonces prospera la salud y entonces prospera en el campo material. Pero el Evangelio, la buena nueva, tiene que ver es con que el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder para santificar al ser humano mediante el poder de la resurrección de muertos. Ahora, para que Él resucite, tuvo primero que morir. Por eso es primero que explicar en qué consistió la muerte y por qué fue la muerte y para qué fue la muerte. Si yo doy un evangelio así, la persona va a decir, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta a la que tenemos que llevar a la persona. Es lo que el Espíritu Santo va a producir en ella. ¿Qué tengo que hacer para obtener todo eso que usted me cuenta que es un regalo tan maravilloso? Recibir. Le estarás dando a entender y a conocer el primer mandamiento que la persona requiere cumplir, obedecer. ¿Para qué? Para que sea salva. ¿Tiene sentido lo que estás oyendo esta noche? Para mí tiene sentido. Mucho sentido. Le dije, Jesús, si vives, yo dudaba que Él viviera, pero fui honesto. Le dije, si vives, y abrí mi boca y hablé solo, cualquiera que me hubiera visto diría, pues este está loco, está hablando solo.
Pero yo no estaba pensando en que pensaran que yo era loco. Yo estaba pensando en expresar lo que había en mi corazón. Y le dije, si vives y si amas como la gente dice que amaste, ven y sácame de esta olla. Esa fue toda mi oración. No había al lado mío un pastor, no había un líder, no había un profeta, no había un pastor, no había un maestro, no había un evangelista, nadie. Estábamos yo y el Señor. No fue sino que yo dijera, ven y sácame de la olla. Lo recibí. Y en ese instante, ¡bum! Él vino a mí. ¿Qué fue lo primero que causó en mí? Llorar. Una tristeza que de lo más profundo de mí. Yo ni sabía de qué se trataba la tristeza, pero yo sentía una tristeza terrible. Solo sentía llorar, 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 llorar. ¿Qué me estaba dando Jesús que acababa de entrar a mi vida porque lo había recibido? ¿Qué me estaba dando? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Esa tristeza que es según Dios. Una tristeza que me ayuda a llorar por mis pecados y que me da el perdón de los pecados. ¿Quién lo estaba haciendo? Él, el Cordero dentro de mí. Y luego he caminado 42 años con Él para entender en qué consiste que Él haya muerto por mí, para entender el Evangelio, para entender qué es lo que yo tengo que contarle a la gente. Jesús vino a eliminar toda separación. ¿Cómo? Santificando. Santificar es quitar todo lo que nos separaba de Dios. Todo lo que no era santo nos separaba de Dios. El Evangelio trata de Jesús declarado Hijo de Dios con poder, como Espíritu santificador por el poder que lo levantó entre los muertos. Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo santificando. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo volviéndose, haciéndose todo aquello que me separaba de Dios, todo aquello que no era santo. Ese es el Evangelio. Amén. Para mí ese es el Evangelio. No hay más. Yo a cada persona que veo no le estoy tildando de, wow, este es un mal hombre, una mala mujer, habrá hecho, ¿no? Estoy pensando, está separado de Dios. Si supiera que hay un regalo que elimina toda separación. Es muy diferente. Es un evangelio cristocéntrico. Es un evangelio que habla de lo que Jesús vino a hacer para el ser humano. Dios nos está preparando y creo que nos está dando herramientas y sé que nos está dando lo que Él requiere que tengamos para ese derramar del Espíritu Santo que Él trae. Cientos y miles vendrán a tu vida a decirte, dame a Jesús. Dame a ese Jesús que vino a hacerse todo aquello que me separaba de Dios. Yo quiero a Él. Y ese es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo el que elimina toda separación, el que se volvió toda separación. No cesaré de decirles esto. Ahora la pregunta es, ¿has recibido al Cordero con ese entendimiento? Abra la bendición. Al recibirlo se abre la bendición. Abre la bendición. ¿Cuándo hay que hacerlo? Hoy mismo. ¿Qué requisito hay? Ninguno, solo recibir. Solo saber, ese regalo es lo que yo estaba buscando. Ese regalo es lo que yo estaba esperando. En estos días vino una mujer y me decía, yo estoy buscando la luz, yo necesito la luz. Decía, mi vida ha sido oscura, Gonzalo. Un matrimonio terrible por allá con unas creencias que parecía de locos. Oye, yo veía a esa mujer totalmente separada de Dios, pero angustiada y desesperada diciendo, yo quiero la luz. ¿Cuál es la luz? Jesucristo. ¿Cómo me alumbra Jesucristo? Jesucristo me alumbra y alumbra a cualquier ser humano cuando entendemos que Él vino para hacerse Él mismo por amor a nosotros en todo aquello que nos separaba de Dios y morir para que con su muerte muriera todo eso que nos separaba de Dios, desaparece, se destruye, no existe más y puedo tener una nueva vida, una nueva creación que nada tiene que ver con lo pasado, porque lo pasado en la muerte de Cristo queda muerto y sepultado en el bautismo en agua. Ahora sí tiene sentido el bautismo en agua. Entonces, creo que Dios está poniendo en nuestras manos lo que Él desea que tengamos. Mateo 23:39. Yo creo a lo que dice la Escritura, que Jesucristo sería levantado en la cruz y atraería a todos a Él. Yo creo en ello. Jesús sería levantado, atraería a todos a Él. Yo creo que ese día se aproxima. Ese día se aproxima.
¿Qué es lo que hay que hacerle ver a la gente? Jesucristo levantado en la cruz, indicándoles por qué y para qué se levantó en la cruz. El día que entiendan eso, van a decir, yo quiero eso. ¿Qué necesito? Lo primero que necesitas hacer es, recibe el Cordero. Y empezó el Señor a hacer maravillas en la persona. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo es que la gente volverá a ver al Señor? Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis. ¿Cuándo es que las personas van a poder ver a Dios? Cuando digan, cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te recibo, Señor. Ese día verán a Dios en sus vidas. Amén. Colosenses 2, versos 6 y 7. Dice la Escritura. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en unión con Él, arraigados y sobreedificados en Él. Hay que echar raíces en Él. Hay que profundizar la comunión con Él. Hay que darle tiempo para que hablemos a Él y Él nos hable. Arraigados y sobreedificados en Él. Aquí nos estamos sobreedificando o edificando. Le hemos dado a este ciclo de enseñanzas el nombre de siendo edificados como casa espiritual. O sea, estamos echando el fundamento y echando los fundamentos con la mayor claridad que podamos para que tengamos esas bases muy firmes y muy claras, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Que tú puedas decir, sí, esto es verdad en mi vida. Haya una experiencia que digas, esto es cierto. Mi fe no es una cuestión solamente teórica. Yo experimenté lo que es recibir al Cordero y su salvación. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En la medida que entendemos un regalo tan grande, nuestra gratitud empieza a expresarse con nuestra boca. Gracias, Señor, por un regalo tan maravilloso. Muy bien, quiero invitarles. Cada quien en su corazón ha sido alumbrado por el Espíritu Santo. Pero quiero invitarles a que hagamos una oración recibiéndole a Él, con el entendimiento que hemos tenido esta noche. Cada vez que yo entiendo un área, una faz del Señor Jesucristo, créanme, yo con humildad vuelvo y digo, Señor, te recibo como lo que entendí hoy de ti. El día que entendí que Él era amigo, Él con un entendimiento que nunca había tenido, dije, Señor, hoy te recibo como mi Redentor, hoy te recibo como mi esposo. El día que yo entiendo que el Señor Jesucristo es el que se llevó todos mis recuerdos y memorias de mi vieja vida, dije, Señor, hoy te recibo como el sacar de mi vida, como aquel que lleva todo el recuerdo y memoria de todas mis acciones de equivocación y de todo lo que sufrí, y de todo lo que viví y de todos los infiernos, porque también recibí mucho daño, así como hice daño. Señor, gracias, te recibo como aquel que es el registro de todo lo equivocado que hice en mi vida y que recibí en mi vida. Gracias, Señor. Cada vez que entiendo una faceta de Él, yo lo recibo. Yo lo recibo. No estoy pensando que ya lo hice una vez y todo lo tengo. En la medida que voy entendiendo, tengo que adueñarme o no. Entonces, cada vez que entiendo algo nuevo, pues me adueño de ello. ¿Qué hago? Lo recibo. Es mío, es para mí. Gracias, Señor. Y disfruto el poder apropiarme de lo que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Entonces, les invito a que con sus ojos cerrados allí donde están, expresemos con nuestra boca, allí con voz audible, audible para ti, le puedas decir esto. Señor Jesucristo, te recibo como el Cordero de Dios. Te recibo como el Cordero de Pascua. Te recibo como ese regalo de Dios que vino del cielo para hacerse todas y cada una de las cosas
que me separaban de Dios. Lo hiciste por amor, Señor. Tu obra tendrá sentido en que yo pueda estar unido a Dios sin que nada ni nadie me separe de Él. Si nada me separa, me sentiré digno, aceptado, heredero, y me apropiaré gozoso de toda bendición espiritual que Dios proclamó para mí en los lugares celestiales. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te recibo en mi casa. Te recibo en esta existencia y en este cuerpo. Te recibo. Y gracias. Gracias, Señor. Porque ahora entiendo por qué te sacrificaste con muerte de cruz. ¿Por qué moriste? ¿Qué obtuve con tu muerte, Señor? Porque hoy entiendo el poder de la cruz. Hoy entiendo por qué tu escritura dice que lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tú colgado de la cruz te viste débil, pero qué poder liberador, Señor. Qué poder liberador que se descargó del cielo a la tierra, Señor amado, para los que te recibimos y creemos en que tú eres el Cordero de Dios. Qué descarga de poder, Señor. Hoy quiero esa descarga de poder sobre mi vida, Señor amado. Hoy quiero esa liberación total. Hoy quiero experimentar que nada ni nadie me separa de ti, Señor amado. No me separa la naturaleza pecaminosa. No me separa ningún pecado. No me separa ninguna culpa. No me separa ninguna amargura. Que no me separe de ti, Señor amado. Ningún dolor, ningún sufrimiento, ningún infierno que haya vivido, Señor. Nada. Porque tú te volviste todo eso, Señor. En la cruz te volviste eso. Y vuelto eso, habiéndote hecho eso, moriste. Y en tu muerte está mi muerte. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre de Gloria. Qué liberación tan grande. Quiero que lo vuelvas una experiencia real en mi vida. Quiero ser un testigo de lo que es, de lo que produce recibir al Cordero. Hoy te recibo para mí mismo, Señor. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres el Hijo de Dios, no solo el Cordero, sino el Hijo de Dios. Y si tú, el Hijo de Dios, me libertas, seré verdaderamente libre, Señor. Libre, libre, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Libre, Señor, de pecado, libre de pecados, libre de culpa, Señor, libre de recuerdos, libre, amado Dios, de dolor y de sufrimiento, libre de infiernos, libre de amargura. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque tú me haces verdaderamente libre, libre, Señor, rescatado totalmente del poder del enemigo. Gracias, Señor. Gracias. Hoy te puedo bendecir con entendimiento. Hoy puedo declarar con mi boca que te bendigo porque eres bueno. Porque eres bueno, Señor. Porque eres bueno, Padre de Gloria. Cuán bueno al darnos a tu Hijo. Cuán bueno tú, Señor Jesús, al haberte entregado en rescate por nosotros, para hacernos libres. Cuán bueno eres tú, Santo Espíritu de Dios, que nos impartes el amor y la obra de Cristo.
Te bendigo, Padre de gloria, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Aclárame cada día más y más el Evangelio. Acláramelo, Señor. Que me alumbre, sea tan diáfano, Señor, que pueda llevarlo con alegría y con sencillez, pero con todo el poder del cielo, Señor amado. Gracias. Gracias, Santo Espíritu, por lo que estás obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Revélate, oh Dios. Revélate. Háblanos a aquellos que no hemos recibido aún el oír tu voz. Aquellos para quienes no eran abiertos los ojos y los oídos espirituales. Ábrenos hoy, Señor, ojos y oídos que oyen y que ven, porque ambas cosas son solo obra tuya, Señor. Libera los ojos del hombre interior, libera los oídos del hombre interior, Señor amado. Y que empecemos a oír tu voz, Señor amado, a soñar sueños de ti, a ser guiados por tu Santo Espíritu, Dios, porque aquellos que te recibimos, aquellos que obedecemos el primer mandato, Señor, esos recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos hijos verdaderos solo aquellos que somos guiados por tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor amado. Guíanos, oh Dios. Hoy, Señor, desatamos. Hoy, Señor, descargamos el poder del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de aquellos a quienes tú no has hablado aún, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, hágase aquí en la tierra y en cada uno de nosotros, como ha sido declarado en el cielo. Somos hijos verdaderos, los que somos guiados por tu Espíritu Santo, Señor amado. Queremos oír y ver esa guía tuya, Señor amado, en cada uno, en cada una, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor de gloria. Bendito seas, Señor. Por los siglos de los siglos, recibimos lo que hemos anhelado en esta noche, Señor. Lo recibimos y se hará una realidad de nosotros, Señor. Bendito sea, se hará una experiencia para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.